Muy bien, pues vamos a empezar esta segunda lección del tema de bases de datos con SQLite, en la que vamos a trabajar las claves primarias, los campos autoincrementales y las claves únicas. Esta lección es complementaria de la primera porque intenta perfilar un poco los distintos sistemas a la hora de crear y añadir datos para que no se puedan duplicar, para que podamos tener campos identificadores e autoincrementales. Como veis, ya he creado un script Python y tengo lo siguiente: import SQLite, he creado una conexión a una base de datos usuarios.db, un cursor y al final he cerrado con un commit y un close de esta conexión. Empezamos por las claves primarias. Una clave primaria es un campo especial de una tabla que actúa como identificador único de los registros. En otras palabras, no se puede repetir un registro con la misma clave primaria. Por ejemplo, dos usuarios con el mismo DNI. Así que vamos a implementar este ejemplo. Si lo recordáis, en la lección anterior también trabajamos con algunos usuarios, pero no teníamos este campo DNI que podía hacernos de identificador único de clave primaria. Así que vamos a crear una nueva tabla en esta nueva base de datos usuarios e intentaremos crear este campo primario de DNI. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer un execute y aquí vamos a hacerlo con triple comillas porque da más juego a la hora de escribir las consultas. Vamos a poner un create table usuarios. Vamos a abrir paréntesis y dentro vamos a añadir los campos DNI como varchar, por ejemplo, de 9 caracteres. Un DNI está formado por 9 caracteres, 8 números y una letra, y lo vamos a establecer como clave primaria, primary key, de esta forma. Luego tendríamos un nombre, que es lo que ya teníamos antes, varchar, de 100 caracteres. También tendríamos una edad, que sería un número entero, integer, y un email, varchar, de 100 caracteres. Con esto, cerrando aquí abajo, ya tendríamos una consulta que ejecutaría este código en lenguaje SQL, creando una tabla de usuarios con 4 campos y un DNI que es primary key, clave primaria, que no se puede repetir. Vamos a añadir unos cuantos usuarios. Voy a hacerlo rápidamente. De hecho, voy a copiar de la lección 1 estos usuarios que tengo aquí en la tabla para ir más rápido. Voy a descomentar y voy a añadir también al principio a Héctor, que era el cuarto que me faltaba, porque como estamos en una base de datos nueva, pues tenemos que añadir de nuevo estos datos, ¿no? Muy bien, voy a añadir dentro con un execute many estos usuarios. Esto ya sabemos hacerlo. Execute many, vamos a ponerlo así, insert into usuarios values, y aquí fijaros, vamos a insertar ahora no 3, sino 4 campos masivamente y le vamos a pasar los usuarios aquí. Ok, hacemos el commit y el close, vamos a ejecutar y si todo funciona correctamente, me da un error. Vamos a analizar dónde puede estar este pequeño fallo. Vale, me he descuidado de poner los DNIs al principio, teniendo en cuenta que es un campo nuevo y no los había puesto. Básicamente lo sé porque aquí pone el número de parámetros que se han supplied, que se han facilitado, son incorrectos, ¿no? Claro, me he dejado aquí al principio de poner los DNI. Pues bueno, voy a poner unos DNI de prueba al principio de todo, en formato cadena de caracteres. Vale, vamos a ejecutar de nuevo, a ver si ahora ya introduce bien también los DNIs. Y vale, me da el error de que había creado la tabla, por tanto ya existe. Así que vamos a borrar esta tabla, borrando la base de datos de usuarios para volver a crearla de nuevo. Voy a volver a hacer control V. Vale, y ahora ya me lo ha insertado todo. Teóricamente se ha creado la base de datos, se ha creado la tabla y me ha insertado los usuarios. Bueno, vamos a inspeccionar con el browser esta base de datos de usuarios y fijaros que tenemos aquí la tabla de usuarios y ahora ya tenemos este campo DNI al principio de todo. Y aquí en estructura
el DNI, fijaros que aparece con una llavecita. Esto indica que es una clave primaria, que no se puede repetir este campo. De hecho, si comentamos el hecho de crear la tabla, para que no nos dé error después, de esta forma lo comento, y voy a intentar volver a crear estos usuarios, ya veréis que nos da un error. Y el error que nos da es que hay unas cláusulas únicas en los DNIs, un error de integridad, porque se está intentando añadir unos usuarios que están repetidos en su DNI. Vamos a ver esto, pero únicamente introduciendo un usuario, no varios de golpe, para que veáis exactamente cómo da ese error con el usuario. Voy a ejecutar para borrar el error de la parte inferior y vamos a intentar introducir solo un registro, pero sabiendo que el DNI está duplicado. Cursor, execute, insert into, usuarios, values, y aquí vamos a insertar uno de estos. Voy a copiarlo directamente todo. Por ejemplo, voy a insertar a Héctor o a Juan, mejor, por ejemplo, que es el último. Lo voy a dejar así y vamos a ejecutarlo. Y fijaros, aquí me da un error de integridad. La cláusula única ha fallado en el DNI porque está repetido. Si cambiásemos este DNI y pusiéramos, no lo sé, por ejemplo, todos 5, 4 y 4 5 y aquí una E, lo guardo, voy a ejecutarlo. Ahora no daría error. Y si fuéramos a nuestro inspector, navegamos por los datos, ya vemos aquí que tenemos a Juan repetido, pero porque hemos introducido un DNI distinto. Voy a coger y lo voy a borrar registros, voy a guardar los cambios. Voy a comentar esto y voy a seguir hablando de unos campos muy interesantes que tienen las bases de datos relacionales, que son los campos autoincrementales. No siempre contaremos con claves primarias en nuestras tablas, como el DNI de nuestros usuarios, que es único, y sin embargo siempre necesitaremos uno para identificar cada registro de forma independiente y poder consultarlo, modificarlo o borrarlo. Para estas situaciones, lo más útil es utilizar campos autoincrementales, unos campos especiales que asignan automáticamente un número, de 1 en 1, al crear un nuevo registro. Es muy útil para identificar de forma única cada registro, ya que nunca se repiten. Vamos a intentar simular la creación de un campo autoincremental. Y esta ocasión lo que voy a hacer es cambiar el nombre de la base de datos a productos y vamos a hacer la siguiente tabla. Cursor, execute. Vamos a crearla de esta forma, triple comillas, que es más cómodo. Créate table, creamos una tabla de productos y como los productos no tienen un DNI, en teoría sí que lo tienen, un DNI, no sería el DNI, pero sería el identificador único de la base de datos, ¿no? Pero vamos a hacer que este identificador único sea autoincremental, que lo genera automáticamente el sistema. Así que vamos a insertar unos cuantos campos a esta tabla de productos y vamos a empezar por el identificador. Normalmente se le pone este nombre. El identificador será un campo que será entero, primary key, y le vamos a marcar como autoincrement, diciéndole que es autoincremental. Luego tendríamos el nombre del producto, podría ser un varchar, una cadena de caracteres de 100 de longitud, y aquí voy a introducir una nueva cláusula muy sencilla que es not null. Not null indica que este campo no puede ser nulo, por tanto estamos obligados a poner un nombre. Vamos a poner también una marca, por ejemplo, varchar de 50, y vamos a poner not null para decir que tampoco la marca puede ser vacía, y un precio. En esta ocasión, en lugar de un entero, vamos a poner un float, un flotante. Not null, no nulo. ¿De acuerdo? Creo que lo tenemos bastante bien. El identificador como clave primaria autoincremental. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vale, tengo un pequeño error. Creo que es por haber puesto esta comita al final, aunque no estoy muy seguro. Voy a intentar ejecutar de nuevo. Vale. Tenía que quitar la última comilla porque después ya no venía ningún campo más. Y eso en SQL es muy sensible y lo nota y se queja porque está esperando otro campo. Representa, por tanto,
Aseguraros de no poner al final esa comilla de más en el último campo, lo ejecutáis y ya lo tendréis. Vamos a abrir nuestro inspector, vamos a abrir una base de datos y vamos a abrir esta base de datos de productos, a ver qué tenemos aquí. Tenemos un ID, un nombre, una marca y un precio. Y la estructura de productos tenemos el ID y fijaros que está puesto como autoincremental y también es primary key. Por tanto no se puede repetir y se va a autoincrementar automáticamente. Por tanto le vamos a dejar al sistema que él automáticamente genere estos IDs. Para introducir los elementos lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a comentar todo esto. Voy a crear un par de productos. Antes de nada, en una lista, simulando lo que sería la estructura. Por ejemplo, un teclado, me lo estoy inventando. Pondré que es de la marca Logitech, por ejemplo, y que vale 19,95 euros o lo que sea. Y otro producto, por ejemplo, una pantalla de 19 pulgadas. La pongo así, de la marca LG, que vale 89,95 euros o lo que sea. Vamos a hacer un execute many, cursor execute many, para ejecutar en bloque estos dos productos. Insert into productos, values, y fijaros, un campo, otro campo, otro campo. Tened en cuenta que hemos creado un ID al principio. Aunque le vamos a decir que eso es autoincremental y automático, no significa que podamos hacerlo de la forma tradicional. Fijaros, vamos a hacer un control B y nos da un error. Perdonad, he descuidado aquí el productos. Ahora sí, vamos a ver el error exacto. Dice, la tabla productos tiene 4 columnas, pero solo se han facilitado 3 valores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que se cree automáticamente este identificador al insertar los elementos en la tabla? Bueno, pues es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es indicar el primer valor como nulo. Vamos a ejecutarlo. Y ahora, parece que ha funcionado bien. Vamos a nuestro inspector, navegamos por los productos y como veis ya tenemos aquí el identificador 1, teclado, Logitech, etc. El 2, pantalla LG, etc. Evidentemente si volvemos a ejecutarlo otra vez y volvemos a actualizar, pues se nos inserta por duplicado, pero el identificador, como es automático, veis, va siguiendo. 3, teclado otra vez y 4, pantalla. Bueno, voy a borrarlos. Guardamos y ahí nos quedan estos dos. Si queremos consultar ahora estos productos, vamos a comentarlo. Podríamos ejecutar pues de forma similar que antes. Cursor, execute, select all, seleccionar todo, from productos, vamos a asignar productos, de nuevo aquí, cursor, fetch all, así, y recorreríamos con un for producto, in productos, print producto. Ejecutamos y aquí tenemos con los identificadores únicos cada uno de estos productos. Bastante fácil, ¿no? Voy a comentar y vamos a ver el último concepto que quería mostraros en esta segunda lección, referente a las claves únicas. El problema con las claves primarias es que solo podemos tener un campo con esta propiedad. Y si da la casualidad que utilizamos un campo autoincremental, ya no podemos asignarlo a otro campo. Para estos casos existen las claves únicas, que nos permiten añadir otros campos únicos no repetibles. Podemos adaptar el ejemplo de los usuarios con un campo autoincremental que haga de clave primaria y a su vez marcar el DNI como un campo único. De esta forma, podemos prevenir que se creen dos usuarios con el mismo DNI y a su vez tendremos un campo identificador que se autoincrementará de forma automática.
Así que vamos a crear de nuevo en una base de datos llamada usuarios, por ejemplo, autoincremental, y vamos a crear la tabla en esta ocasión de la siguiente forma. Cursor execute, create table, create table, usuarios, y vamos a añadir los siguientes campos: un identificador, integer, primary key, clave primaria, autoincrement, un DNI, varchar, de 9 letras, y aquí vamos a poner unique. Esta es la cláusula que indicará que este campo es único y no se puede repetir en ninguno de los demás registros. Un nombre, varchar, de 100. Una edad, integer, y un email, varchar, también de 100. Muy bien. Y ahora vamos a añadir algunos usuarios. Me lo voy a copiar de por aquí arriba. Ya los tengo aquí creados. Y para añadirlos vamos a hacer un execute many de esta forma. También lo voy a copiar de lo que tengo arriba. Execute many, insert into, usuarios, values, el primer valor nulo, porque será de creación automática, autoincremental y clave primaria. Luego el DNI, el nombre, la edad, y me faltaría otro campo que sería el email. Y aquí le pasaría a los usuarios. Vamos a probar de crearlos, control V. Se supone que se han creado correctamente tanto la tabla usuarios como estos usuarios, así que vamos a inspeccionar, abrir base de datos, usuarios autoincremental, y aquí voy a buscar en usuarios, la tabla usuarios, y como veis aquí tengo de forma autoincremental el identificador 1, 2, 3, 4 y luego los campos únicos de DNI. Vamos a intentar añadir un usuario con un DNI repetido. Voy a añadir aquí un usuario, cursor execute, de la misma forma que habíamos hecho antes. De hecho voy a copiar esto. Y ahora voy a poner aquí 444444, una D. Voy a intentar añadir a Juan con el mismo DNI y me faltaría al principio un null porque el campo se crea automáticamente porque es autoincremental. Es el identificador. Identificador, DNI, nombre, edad y email. Se supone que no me va a dejar añadir este usuario. No por el identificador, sino porque el DNI es único. Vamos a probarlo. Y, como veis, da un pequeño error. Unique failed usuarios DNI, porque se está repitiendo un DNI que ya ha sido insertado previamente. Así que con esto podéis controlar ya no solo que se crean automáticamente los identificadores, sino también un campo único o varios campos únicos que no se puedan repetir dentro de vuestra tabla. Es muy importante contar siempre con identificadores únicos para cada registro, ya que sin ellos no sería prácticamente imposible editar y borrar campos de forma fácil. En la próxima lección haremos uso de las consultas update y delete junto a la cláusula where para modificar y borrar registros gracias a los identificadores únicos y otras propiedades.